Tenemos su palabra. Aquellos que estaban preguntando por Débora, Débora está bien, ella chocó de frente hoy llegando a casa, pero está bien, se rompió un poquito el auto, un poquito el brazo, y bueno, orar por todas las cuestiones legales que siempre traen aparejadas un choque, pero bueno, gracias a Dios que está bien. Y bueno, yo estaba estudiando un rato ahí, y así que tuve que salir corriendo como buen padre a socorrerla, hasta que llegó el marido y ahí que se encargue, ¿no? Para eso está. Bueno, vamos a arrancar, ahora estamos listos, chamo. ¿Todo fino? Todo fino, así que vamos a arrancar. Hoy, ¿saben que durante la semana estaba pensando en un pasaje que está en Segunda de Pedro, el capítulo 1? Vamos a desglosar ese capítulo hoy. Me dijeron la semana pasada qué tipo controversial que soy. Ahí estuve predicando sobre algunos temas problemáticos, y está bien, así es una motivación también para seguir estudiando la palabra de Dios. Hoy, para no ser menos, también vamos a agarrar uno de esos temas problemáticos ahí en Segunda de Pedro. El título de la predicación de hoy: una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ese va a ser el tema para el día de hoy. Y un poquito para seguir hablando de la fe, pero antes vamos a hacer una introducción a lo que es esta carta universal de Pedro, su segunda carta. Uno de los problemas más complicados que había en el primer siglo era el tema de los falsos maestros, de los falsos profetas, de las falsas doctrinas. Eso era en el primer siglo, y como diría ahí siglo XX Cambalache, ¿no? También es el día de hoy que seguimos con los mismos temas. El tema de la falsa doctrina, de los falsos profetas y de los falsos maestros. Así que me pareció oportuno, para esta seguidilla de temas que estamos hablando de la fe, que tiene que ver con el contender ardientemente por la fe y la sana doctrina, y ese paquete de doctrinas que tenemos en la Escritura, y que por la gracia de Dios tenemos la palabra profética más segura, que es su palabra, que es la palabra de Dios. Y hoy vamos a estar metiéndonos un poquito en la piel de Pedro, de lo que estaba sucediendo allá más o menos en el año 62, se calcula más o menos esta carta. Pedro iba a ser martirizado, iba a morir allí probablemente en Roma, y ahí estaba preocupado porque aquellas personas a las cuales él estuvo predicando pudieran llegar a tener un pleno conocimiento de la persona de Dios, más allá de la fe, ¿no? Porque está escrito a creyentes, y me gusta el inicio de la carta, que vamos a estar leyendo hoy desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Algunos dudaban de la veracidad de que Pedro hubiese escrito esta carta. Sin embargo, la mayoría de los eruditos dicen que fue Pedro, el encabezado dice que fue él. Y antes, como les decía, yo le dividí en 4 partes este párrafo, pero quiero hacer una reflexión antes de arrancar. Un pensamiento que tenía hoy a la mañana, porque en el capítulo, o sea, en su primera carta, en el capítulo 5, versículo del 8 al 11, no lo busquen, yo se los leo. Él dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo,
después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Una frasecita que dice ahí, resistir al diablo. No es la única vez que aparece esta palabra de resistir al diablo. ¿No? Recuerdan en Mateo, el Señor Jesucristo, ahí en lo que se llama la mal llamada tentación del Señor, donde Él resistió por medio de su palabra las cosas que el mismo Satanás también, utilizando la palabra, decía. Así que si quieren leerlo allí en Mateo capítulo 4, lo pueden hacer después. También en Santiago 4:7 se nos dice que resistid al diablo y huirá de vosotros. Muchas veces se nos presentan estas situaciones donde no podemos nosotros resistir demasiado porque nos está faltando un poquito, a veces de conocimiento de la palabra de Dios, a veces un poco de comunión, pero me parece interesante esta segunda carta de Pedro porque nos va a dar algunos elementos para resistir firme, para mantenernos firmes también en la fe, para mantener ese paquete de doctrina que está en la palabra de Dios, para resistir en el día malo. Y es necesario que nosotros atendamos diligentemente a estas cosas. Y ya para entrar un poquito en el tema, lo dividí en 4 puntos porque al principio, versículos 1 y 2, tenemos una salutación. Y hace algún tiempo, ¿se acuerdan que el pastor Luis nos enseñó sobre Romanos? Un par de semanas nos enseñó sobre Romanos. Y cuando arrancamos la carta de los Romanos, había una ilustración que era esta de cuando alguien escribe una carta, ¿no? Y se me vino a la memoria eso cuando estaba estudiando la carta de Pedro. En aquella época, cuando no existía... A ver, ¿cuántos son estas? Son nuevas generaciones, no saben lo que es una carta. Una carta tenía un remitente y un destinatario. No me hagan quedar como tonto esto que pelan canas y que algunos ya ni canas tienen, diciendo, ¿de qué está hablando? Había un remitente y había un destinatario. Y el remitente decía, hola, ¿cómo te va? Te extraño, amigo. No, y si era de la novia, papá, estaba 4 carillas y media solamente para la primera parte de los saludos, después, y así. Ahora Pedro también tenía él era el remitente, él decía Pedro, y va a tener un destinatario. Vamos a leer los primeros versículos que aparecen allí en el capítulo 1, versículo 1 de 2 Pedro. ¿Estamos allí? Muy bien. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz, dice el versículo 2, os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Esta es la salutación, Pedro, diciéndose que era apóstol, diciendo que era siervo, pero también de las credenciales del Señor Jesús. Dios dice, de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, ¿saben que yo anotaba lo siguiente? Esta parte, y la subrayé en mi Biblia, dice que era para los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Esto está escrito para creyentes. Pedro estaba preocupado por la doctrina, por los falsos maestros, estaba preocupado por los falsos profetas, y le está escribiendo, vendría a ser los destinatarios de esta carta, eran creyentes, ¿no? Por eso aparece ahí, ¿no? La segunda carta universal de Pedro, ¿no? Para todos esos creyentes. Pero a los que habían alcanzado la justicia, pero por medio de la justicia del Señor Jesucristo, no de la propia, como en el judaísmo se pensaba.
La justicia que nosotros tenemos una vez que aceptamos a Cristo como Salvador personal y la justicia de Cristo, ¿no? Habiendo hecho toda su vida perfecta y su sacrificio perfecto hasta llegar a la cruz, esa justicia, como dice Romanos 5.1, está puesta para mí, a mi favor. Entonces, para ese grupo de personas que eran creyentes, que tenían a Cristo como su Salvador personal, Él le va a escribir esta carta. Ahora dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Él se estaba diciendo, yo creyente igual que ustedes. Vamos creyentes todos, el Señor Jesucristo. Todos tenemos la misma justicia porque Él por gracia nos la dio cuando aceptamos a Cristo. Ahora, en el segundo versículo quiero desglosar un poquito una palabra que me llamó la atención y que dice, bueno, leemos, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. La palabra que aparece allí me pareció interesante. Vieron que yo casi nunca pongo alguna palabra en griego, sino que le doy la definición directamente. Pero me pareció interesante porque cuando nosotros hablamos de los dones, por ejemplo, hablamos que esa palabra que aparece como conocimiento es gnosis. Tenía que ver con el conocimiento. Pero acá la palabra griega no es esa, sino que es parecida, pero dice exignosis. Y tiene que ver con lo verdadero o pleno. O sea, con ese pleno conocimiento. No un conocimiento parcial de Dios o del Señor Jesucristo, podemos decir como un conocimiento intelectual, sino completo conocimiento. ¿Por qué lo dice así Pedro? Dice, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento pleno del verdadero Dios y Señor Jesucristo. Era tan importante que quedara claro para esta gente que él estaba escribiendo a los creyentes, que les estaba marcando algunas doctrinas muy, muy interesantes. Apenas arranca la carta, como quien dice, arrancó de lleno. Habla de la justicia de Dios a nuestro favor, habla de la persona de Jesucristo, habla de la deidad de Jesucristo, que no nos vamos a meter en eso porque estamos estudiando otra cosa hoy, pero qué lindo. Es para hacer todo un estudio de esos dos versículos nada más, pero lo vamos a tener que obviar un poquito. Yo anotaba, significa verdadero o pleno, completo, integral, que no sea un conocimiento parcial, sino completo conocimiento de Dios. A esas personas, yo quiero, como diciéndoles, les quiero completar eso que habíamos recibido en la fe cuando el Señor Jesucristo nos imputó su justicia. Ahora vamos a ampliarlo, vamos a completarlo. A partir del versículo 2, esperen que acá estamos, versículo 3, y vamos a ir hasta el versículo 3 y 4 nada más. Yo le ponía la herencia, ¿por qué? Porque, voy a utilizar esto, no sé de quién es, hablando del tema de la herencia que tenemos en Cristo. La salutación, ahora en segundo lugar, la herencia que tenemos en Cristo. Ustedes saben, alguna vez, hace algunos años, estaba predicando sobre todas las cosas que suceden a favor nuestro cuando creemos en Cristo. ¿Se acuerdan? ¿Alguno que tuvo esa época se acuerda? Nadie se acuerda, no importa. Yo me acuerdo. Debe ser porque lo estudié yo. Pero hay muchas cosas que suceden y hay muchas cosas que tenemos como herencia de parte de Dios que son eternas. Y Pedro le va a estar recordando, le va a estar diciendo, muchachos, escuchen, vamos a leer 3 y 4. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento, otra vez la misma palabra, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina,
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Tenemos tantas promesas. Me estaba acordando de ese himno, ¿no? Estoy medio viejito, ¿no? Estoy acordándome de muchas cosas. Eso es porque tengo buena memoria. Pero había un himno que decía: todas las promesas del Señor serán nuestras. ¿Será posible? Yo solo me acuerdo de esos himnos, Luisito. ¿Vos te acordás? ¿Sí? Todas las promesas del Señor Jesús son apoyos poderosos de mi fe. Tenemos muchas promesas de parte de Dios, pero no casualmente son para esta vida, sino que son eternas. Dios no nos promete tener una billetera holgada. Eso es para pocos privilegiados, ¿no? Por ejemplo, Ariel, allá lo veo, ¿no? Él tiene una billetera holgada, si vayan allá, ¿no? No nos promete eso. Es más, muchas veces nos da ánimo porque precisamente hay circunstancias que a veces son tan difíciles de sobrellevar. Pero en su palabra sabemos que Dios tiene el control. Siempre predicamos de esto, no voy a hacerlo hoy, pero tenemos muchas promesas. Quería compartirles algunas. Si ustedes quieren, anoten 1 Pedro capítulo 1, pueden leerlo, allí tienen algunas. Pero yo quería hablar de algunas, por ejemplo, que dicen, no vamos a ir a todos los pasajes porque no vamos a tener tiempo, pero en Efesios 2, 8 y 9, que siempre hablamos, tenemos vida eterna. Y no es poca cosa. Tenemos vida eterna. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Somos ciudadanos del cielo, por ejemplo. Estamos viendo algunas, ahí un montón. Somos ciudadanos del cielo. ¿Vos te imaginás? Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Viste? Hay algunos argentinos acá, hay venezolanos, paraguayos, no sé, me olvido, uruguayos, no sé, ¿no? Como todos, después más o menos de por acá cerca. También hay algunos chaqueños, sí, muy bien. Pero también somos todos ciudadanos del cielo si recibiste a Cristo. Tantísimas promesas tenemos de parte de Dios. Algunas te las estoy nombrando para que sepas. Efesios 1:6, somos aceptos en el amado. Somos aceptos en Cristo. No había ninguna manera de que vos y yo fuésemos aceptos delante de Dios. Éramos por naturaleza enemigos de Dios, no amigos. Menos hijos, pero somos adoptados hijos suyos. Y vamos a ver, ahora sí, en Hebreos, capítulo 4, versículos 14 a 16. ¿Estamos allí? Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acá en esto ya tenemos un sumo sacerdote, tenemos entrada al trono de la gracia, tenemos las peticiones. Ahí, para dar algunas. O sea, Pedro les está diciendo, tenemos muchas promesas y muchas eternas, y no quiero seguir porque si no sería mucho tiempo, pero tenemos gran cantidad de promesas en Cristo.
Pero no todas las promesas que hay son de beneficio siempre. A veces, si es necesario, tenemos que padecer por un poco de tiempo, si es necesario. Y eso también es una promesa. No solamente lo que creemos nosotros, todo beneficio, ¿no? A veces también nuestra fe debe ejercitarse a través de las pruebas. Bueno, para seguir y no quedarnos tanto tiempo allá en el segundo punto, porque me dijeron que tenemos que ser rapidito y tenemos la cena, pero qué lindo que es, yo cuando me pongo a pensar en las promesas de lo que tenemos y de lo que vamos a tener, es ver un poco más allá de hoy. Y eso es lo que da la madurez en las cosas de Dios. A veces nos toca pasar situaciones, a veces nos toca, qué lindo, ¿no? Pero todo parte de nuestro Dios, Él tiene el control de cada una de ellas. En tercer lugar, dando un crecimiento a nuestra fe, primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 5 al 11, me pareció también bien interesante estos pasajes, porque cada vez que yo veo la mano de Dios obrando para mi bien, me alegro, pero también a veces hay un trabajo que vos y yo tenemos que hacer en nuestra vida diaria, que no puede hacer otro. Cuando vos vas a trabajar y decís, bueno, voy a cobrar, no sé, algunos cobran el 30, otros cobran el 20, o algunos cobran los primeros 5 días del mes, algunos no cobran, no, esperemos que sí, todos cobren. Pero, ¿no es cierto? Esperamos, trabajamos y esperamos recibir nuestra recompensa. Y qué lindo que es cuando recibís tu recompensa, pero primero tuviste que trabajar, ¿o no? Y a veces te enfermas y te descuentan el presentismo si trabajás en relación de dependencia. Y si trabajás para tu propia cuenta, no cobras un peso, ¿sabés, no? A nosotros nos pasa. Llueve, estamos pintando un frente, ese día no se puede. Bueno, la vida cristiana pasa algo similar. Tenemos que trabajar. Fíjate, ¿no? Ahí Pedro va a mostrarnos en estos 6 versículos, dice, yo ponía, no, dando crecimiento a nuestra fe. ¿Sabe por qué? Porque le puse fe más tal cosa. Añadiendo, ¿no? Es una suma. A los que nos gustan las matemáticas, es una suma. A los que se llevan matemática, no voy a decir cuántos se llevan matemática aquí, porque si hay 10 jóvenes, 20 se llevan matemática, porque están debiendo las del año pasado. Bueno, no vamos a entrar en eso. Pero acá vamos a leer a partir del versículo 5, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Por qué esto mismo? Voy a aclarar acá. Es como diciendo, por lo que estamos diciendo, o esto que estamos hablando, ya que somos salvos, somos hijos de Dios, entonces por eso, o debido a eso, añadid a vuestra fe virtud. ¿Cómo? Perdón, no, segunda Pedro capítulo 1, era al revés, ¿no? Segunda Pedro capítulo 1, ahora sí, versículo del 5 en adelante. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación,
y elección, porque haciéndose estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os serán otorgadas amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso yo le decía, ¿no? Añadiendo ya a lo que ya teníamos algunas cosas. Entonces, yo anotaba a la fe virtud. Y vamos a aclarar esto, ¿no? Somos salvos, ¿sí? Pero acá habla de una excelencia y en abundar en las características básicas de un cristiano. Tiene que ver con esa aplicación de una manera eficaz en la vida cristiana. Todos nosotros, a veces, por la gracia de Dios, siempre estamos estudiando su palabra, leyendo, tratando de escudriñar. Y es esa la idea. Pero también de llevarlo a la práctica. Para que no quede todo en teoría. Porque la teología y la teoría tienen que llevarnos a considerar al Señor de tal manera que yo quiera agradarle. Ese debería ser el fin de la teología. No mera información. Porque si nosotros nos quedamos con la información, vamos a conocer, vamos a saber, pero no de una manera completa, como Pedro acá nos está queriendo decir, de una manera completa. Entonces, lo está tratando de hacer más práctico. ¿Y para qué diríamos? ¿No? Para que podamos nosotros reconocer a los falsos maestros. ¿Sabes? Yo trabajé durante muchos años con dólares. Ahora no los veo ni en figurita. Pero en esa época trabajaba con dólares porque, yo trabajé muchos años con cosas de computación, toner, inkjet, todo ese tipo de cosas. Y eso siempre fue en dólares. Entonces, muchas veces pasaba en los momentos de crisis, sobre todo, que no te aceptaban ni pesos, ni patacones, ni quebrachos, ni todos los ni australes. Eran dólares, porque los dólares siempre se llamaron igual. Entonces, cuando vos ibas a comprar un insumo, tenías que pagarlo en dólares. Entonces, hubo una época que era solamente pagar así. Y a mí me sorprendía porque habían algunos dólares tan bien hechos que yo no los podía reconocer que eran falsos. ¿Sabe cómo hace alguien para reconocer que un billete es falso? Estudia el verdadero. Y siempre cuento esta anécdota, hoy no va a ser la excepción, que voy a cambiar unos dólares, un montón de dólares que no eran míos, voy a aclarar porque viste, no eran míos. Y el tipo, el cajero de la financiera donde fui a cambiarlo, hacía así, pero así, de esta manera, pum, sacó uno, sacó otro. Estos son falsos. Y yo lo miraba, hacía, para mí están bien, son falsos, esto no va. Y yo me quería morir porque el dueño de la empresa donde yo estaba era un tipo re desconfiado. Uy, me lo va a descontar del sueldo. ¿Sabe cuánto cobraba yo? $20 por mes. Así que iba a estar como 20 años, papá. Y llego allá y me dice el dueño, ya me parecía. Eso me lo dio, no sé, Beto. No sé qué soy yo. Él lo tenía todo anotadito, uno por uno, quién le había dado esos billetes. Pero la pregunta que le hice al cajero es, ¿cómo te diste cuenta? No, me dice, con el tacto nomás. Cuando vos trabajás tanto con algo que es original, cuando es algo que no es original, enseguida lo palpás. Debería ser igual con las doctrinas, debería ser igual con los maestros, pero para eso tenemos que escudriñar. Hay parámetros que vos decís, bueno, de acá hasta acá, no, como decimos a veces especulamos, decimos, estoy seguro que Pedro estaba pasando por tal situación, por eso dijo esto, ¿no? Puede ser, pero no siempre tenemos esa certeza. Pero lo que dijo, y en eso no podemos tener duda. Entonces,
a tener cuidado. Acá dice, añadid a vuestra fe virtud, excelencia, yo notaba ¿no? en el estudio de la palabra, pero dice conocimiento, a la virtud agregarle conocimiento. Y estas partes me gustaron porque algunos comentaristas bíblicos siempre se están peleando, ¿viste? Nunca se ponen todos de acuerdo. Pero es la misma palabra que hablábamos anteriormente, que tiene que ver con ese conocimiento pleno y no parcial, completo de la persona de Dios, ¿no? Ese vigoroso estudio de su palabra para tener lo verdadero, lo puro, lo completo. Que no sea mi pensamiento, sino lo que realmente dice Dios, lo que dice su palabra, y lo escudriñamos, lo estudiamos de la mejor manera, con los elementos que tenemos. Hoy tenemos muchos elementos, hermanos, para poder estudiar su palabra. Hay conocimiento, dominio propio. Esto tiene que ver con una disciplina, ¿no? El dominio propio tiene que ver con el dominio total de mi ser. Por ejemplo, siempre hablamos del deporte, ¿no? En el deporte los hombres tendemos a sacar lo peor de nosotros. Somos competitivos, yo no voy a dar nombres, pero un día voy a un lugar y viene una mesa de ping-pong y automáticamente me miran. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque somos competitivos los hombres, queremos ganar. ¿Y qué ganaste? Nada, no importa, pero gané. Uno hizo así, casi se quedó sin brazo el monte, ¿no? Quiere ganar, nos gusta ganar. No vamos a competir, vamos a ganar porque queremos ganar. El conocimiento no es para que yo compita con alguien para que yo sobresalga. Tiene que sobresalir la persona de Cristo. Exaltemos a la persona de Cristo. Pero el dominio propio tiene que ver con dominar todo nuestro ser. Yo anotaba allí, y no nos vamos a ir a ese pasaje, pero si quieren ahí anoten en 1 Tesalonicenses 5:23. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tienen que ser guardados para Él. Yo pensaba, nuestro temperamento es algo que es difícil de dominar. Qué diferente el carácter, ¿no? No puede ser de temperamento suave, pero firme en su carácter. Pero qué lindo que es cuando Dios va haciendo ese trabajo de ir limpiándome, perfeccionándome a mí. Y de eso se trata, y de eso es lo que dice Pedro acá, de llevarlo un poquito a la práctica. Pero tiene que ver para discernirnos de los falsos maestros, de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, como en Apocalipsis habla de las iglesias y dice, ustedes pudieron descubrir a los falsos apóstoles, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, por medio de la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Bueno, el dominio propio, pero dice al dominio propio paciencia. Esta palabra paciencia también se podría traducir madurez. ¿Por qué? Porque tiene que ver con poder ver más allá de las circunstancias que yo estoy atravesando y atravesarla de esa manera, con paciencia, sabiendo que es por un tiempo. Y eso es lo que también Pedro va a estar aconsejando, que a veces es necesario que por un pequeño periodo de tiempo suframos, padezcamos. Santiago diría que a veces tenemos que ser probados. Por lo tanto, son circunstancias que son necesarias que las pasemos. Yo anotaba ahí 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 al 9. Bueno, vamos a leerlo acá. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario,
tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, un poquito más ese, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Por un poco de tiempo. ¿Sabés que cuando está escribiendo aquí Pedro, los cristianos eran puestos a veces en el Coliseo, a veces en algunos lugares donde se los comían los leones, o donde eran atormentados, donde eran castigados? Y de hecho, si ustedes pueden ver, hoy en Google se puede ver de todo, cómo murieron cada uno de los apóstoles, aserrados, crucificados, ¿no? ¿Por qué se llama la cruz de San Andrés a la cruz de San Andrés que nosotros conocemos? Y era por la crucifixión del apóstol. Entonces, no era una pavada. Y él dice, bueno, aunque sea que atravesemos eso, quédense tranquilos. Dios tiene el control. Y acá tiene que ver, ¿no? Para poder ver más allá, aún de nuestras circunstancias actuales. A la paciencia, piedad. Tiene que ver un poquito, ¿no?, con esa reverencia y aceptación de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Quiero continuar un poquito más. Después dice, estamos en el versículo 7, la piedad, afecto fraternal. ¿Cómo andamos con el amor fraternal? Ahí viene a mi amiga Aramí que me quiere hacer la competencia. ¿Cómo andamos con el amor fraternal? La demostración del amor fraternal, el perdón, el hecho de tener empatía por el otro, poder colaborar en su vida. ¿Cómo estamos con eso? Con el amor fraternal. Ahí en 1 Tesalonicenses 4:9 dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios. ¿Qué cosa? Que os améis unos a otros. ¿No? Yo creo que Dios nos ha hablado en algún momento a cada uno de nosotros con un pasaje parecido, ¿no? O en Juan, o en Primera de Juan, que también estuvimos estudiando un buen tiempo en algún momento, sobre todo en pandemia. Demostrar ese amor fraternal entre hermanos en Cristo. Ahora, dice el versículo 8 del capítulo 1 de 2 Pedro, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez esta palabra es la misma. Si estas cosas en vosotros abundan. La idea de abundar es para que tengamos en claro, estuve pensando mucho en este ejemplo, es como un plato de fideos con mucha salsa boloñesa. Hombres, ¿me entienden? ¿Sí me entiendes? ¿Sí? Con mucho queso arriba. Eso es abundar, es bien abundante, ¿no? Como nos gusta, así con que se chorree del plato la salsa, ¿no? Eso es abundar. Dice, si estas cosas abundan en nuestra vida, no en la vida del vecino, en mi vida, no vamos a estar ociosos y vamos a llevar fruto. Qué interesante, ¿no? No dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cada devocional
que yo trato de hacer tiene que ver algo que yo quiero aplicar a mi vida. A veces puedo, a veces no puedo, a veces es más fácil, a veces es 4. A veces es más difícil, pero siempre es con el concepto de, bueno, ¿qué puedo cambiar yo? Ahora, si vos vas a estudiar teología, si vos vas a leer la palabra y solamente vas a estudiar aplicándonos los conceptos bíblicos de lo que son las claves de interpretación bíblica y todo eso, es perfecto. Ahora, cuando yo hago un devocional, sin apartarme de eso, digo yo, ¿cómo lo puedo aplicar en mi vida? ¿Cómo puedo sacarle fruto? ¿Cómo puedo ver lo que estoy haciendo mal? El mantenernos en estas cosas nos va a mostrar, nos va a tenerme lo suficientemente ocupados en mi propia vida cristiana. ¿Y sabe que eso se nota? Se nota en tu casa, se nota con tus amigos, en la escuela, en la iglesia, en todos lados. Y ese es el objetivo. La semana que viene me toca predicar de vuelta, ¿no? Todavía no sabemos, pero si me toca predicar de vuelta, vamos a ir ahondándonos un poquito más en el último punto, porque ya no tenemos tiempo hoy, que son los fundamentos de la fe, contra lo que serían los falsos profetas, los falsos maestros, las falsas doctrinas. Los fundamentos bíblicos tienen que ver como les decía al principio, ese paquete de doctrina que no nos dejan desviarnos de la verdad que está en su palabra. Terminar con el pensamiento de que necesitamos invertir tiempo en su palabra. Necesitamos estar haciendo estas cosas que tienen que ver con la vida cristiana para que no estemos ociosos y sin fruto. Ahondar en eso cada día, qué puedo mejorar, qué podemos hacer, qué es lo que estoy haciendo mal. Si te ofendí, si me ofendiste, pedirte perdón, pedime perdón. Nadie se tiene que preocupar de hacer eso. Todos nosotros debemos, mejor dicho, no preocuparse, sino que nadie debe, eso no fue lo que quise decir que nadie se tiene que sentir mal por ir a pedir perdón a alguien. O porque alguien te pida perdón porque hizo algo que a vos te molestó. Porque todos nos equivocamos y muchas veces nos equivocamos. Entonces, perdonámonos, sigamos adelante. Bueno, la semana próxima vamos a ver un poquito más, si Dios quiere, los fundamentos de la fe contra lo que son los falsos maestros y todo eso. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo. Te pedimos que bendigas a cada uno de los que estamos aquí, pero también a aquellos que hoy no pudieron venir, a aquellos que están de vacaciones, que los bendigas grandemente, que puedan disfrutar de este hermoso tiempo. Igualmente los que van a salir, que tú puedas protegerles tanto en la ida como en la vuelta, que puedan pasar un excelente tiempo de descanso. Y Señor, queremos rogarte ahora que tú sigas como centro de esta reunión, que tú puedas estar hablando a cada uno de nosotros, que podamos participar de los símbolos también de una manera digna. Gracias te damos por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.